Me senté con las piernas cruzadas sobre el fino colchón de la habitación de mi infancia, con los carteles descoloridos desprendiéndose de las paredes, sintiéndome como un invitado en una vida que ya no reconocía. Mi computadora portátil estaba abierta a mi lado, la pantalla brillaba con una sola línea. Sale del fondo universitario, $46,320.12. Mis manos temblaron mientras pasaba el cursor sobre el botón de transferencia. Abajo, las voces resonaban por toda la casa. Papá maldiciendo en la mesa de la cocina, mamá llorando suavemente en la sala de estar. Otra reunión familiar urgente sobre facturas vencidas, cartas de cobro amontonándose como lápidas en el buzón. No me lo habían preguntado directamente. Aún no, pero la expectativa flotaba en el aire, pesada y asfixiante, como una tormenta a punto de estallar. Hace 6 meses, había estado planeando la decoración de los dormitorios, recorridos por el campus y conociendo a futuros compañeros de cuarto. Había pasado años soñando con dejar atrás este pequeño y asfixiante pueblo, con convertirme en el primero de mi familia en obtener un título universitario. Pero en algún momento entre que papá perdiera su trabajo y mamá acumulara deudas en una docena de tarjetas de crédito, esos sueños se convirtieron en algo menos tangible, algo desechable. Lily, tenemos que hablar, ladró papá desde el pie de las escaleras. Su voz volvió a tener ese tono, ese que no dejaba lugar a discusiones, ni lugar a los sueños de Lily. Tragué fuerte y cerré la computadora portátil. Era solo dinero, me dije. Podría aplazar la universidad un año, tal vez 2, y ahorrar de nuevo. Los sueños podrían esperar. La familia no pudo. Los encontré a ambos en la cocina. Mamá todavía agarrando un pañuelo de papel arrugado y papá paseando como un animal enjaulado. La mesa estaba cubierta de facturas, avisos finales estampados con tinta roja furiosa. Tienes casi 18 años, comenzó papá sin preámbulos, con voz dura y profesional. Vives bajo nuestro techo. Necesitamos ayuda. Mamá sollozó y sus manos hicieron trizas el pañuelo. Nunca quisimos que llegara a esto, cariño, pero es malo. Muy malo. Asentí lentamente. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que apenas escuché mi propia voz. «¿Puedo ayudar?», dije. «Ya se me ocurrirá algo». No mencioné el fondo. Aún no. Tal vez todavía esperaba en algún lugar profundo que me detuvieran, que recordaran para qué servía, que me dijeran que no, que mi futuro importaba más que sus errores. Pero nadie preguntó. Nadie me miró siquiera el tiempo suficiente para ver la vacilación nadando en mis ojos. Esa noche, mientras miraban la televisión en el piso de abajo, riéndose demasiado fuerte de una comedia que ya habían visto cientos de veces, transferí hasta el último centavo de mi fondo universitario a su cuenta conjunta. $46,320.12, gastados en menos de 5 minutos. Después me senté en el suelo de mi habitación, mirando la pantalla en blanco del portátil, sintiendo como si acabara de cortar un pedazo de mí mismo y entregármelo sin anestesia. Aún así, me dije a mí mismo que era por las razones correctas. La familia primero, siempre. A la mañana siguiente, papá golpeó su taza de café con tanta fuerza que la mesa tembló. «Eso es todo», ladró después de comprobar la cuenta bancaria en su teléfono. $46,000. Eso es apenas una mella en lo que debemos. Parpadeé hacia él, atónita. $46,000. Una fortuna a mis ojos, reducida a apenas una bolladura en menos de un segundo. Ese era mi fondo universitario. Susurré, mi voz tan pequeña que apenas logró cruzar la cocina. Los ojos de papá se entrecerraron, fríos y penetrantes. Entonces deberías haberlo hecho mejor. Deberías haber conseguido becas. Deberías haber pensado primero en la familia. Tropecé hacia atrás. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. «Estás muerto para nosotros», ladró papá, la vena de su frente palpitaba y su voz resonaba contra los azulejos baratos de la cocina. Mamá no dijo nada. Ella simplemente se quedó allí, mirando los billetes como si tal vez, si no me mirara, yo desapareciera por completo. Salí de casa esa mañana sin decir una palabra más. Caminé kilómetros más allá de las gasolineras, las fábricas cerradas y los porches hundidos. Todo el pueblo parecía cansado, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo por un milagro que nunca llegó. Me senté en un banco oxidado afuera de la oficina de correos y lloré. No sollozos fuertes y desordenados, solo lágrimas silenciosas que se deslizaban sin permiso, borrando todo lo que tenía delante. Se suponía que debían estar orgullosos de mí. Se suponía que debían protegerme. En cambio, había destruido mi propio futuro tratando de salvar el de ellos. Y todo lo que obtuve a cambio fue una excomunión.
Esa fue la primera grieta. La primera vez que me di cuenta de que el amor verdadero, no exige sangrar. Fue el momento en que el pedestal en el que había colocado mis padres comenzó a desmoronarse. Y en el fondo, incluso entonces, sabía que esto era solo el comienzo. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina extraña y vacía. Me despertaba cada mañana con el sonido de papá golpeando la cocina, ladrando órdenes a mamá como si fueran soldados atrapados en una guerra que ninguno de ellos entendía. Mantuve la cabeza gacha, haciendo pequeños trabajos en la ciudad, camarero, repartidor de comestibles, cualquier cosa para reunir unos cuantos dólares. El dinero de mi fondo universitario ya no estaba. Y, sin embargo, los problemas que se suponía debía resolver no desaparecieron. En todo caso, se multiplicaron. Una noche, mientras subía los escalones del porche después de un turno doble en el restaurante, oí sonar el teléfono en el interior. El sonido estridente resonó por toda la casa como una sirena. Luego llegó la voz de mamá, aguda, desesperada. «Te dije que estamos trabajando en ello», espetó en el receptor. «Dije que enviaríamos algo la próxima semana». Hubo una pausa. Entonces la voz de mamá se convirtió en un susurro, tenso y ahogado. «No, no puedes volver a llamar aquí. Por favor». Me quedé congelada justo afuera de la puerta, con mis palmas sudorosas agarrando la madera desconchada. Una fría comprensión se deslizó por mi espalda. «Coleccionistas». Cuando finalmente colgó, abrí la puerta lentamente. Mamá estaba parada en la sala de estar, con los hombros caídos y el teléfono colgando de sus dedos flácidos. Sus ojos se dirigieron hacia mí, sorprendidas, casi culpables, pero no dijo nada. Se guardó el teléfono en el bolsillo de su cardigan y se apresuró a ir a la cocina. No me habían dicho toda la verdad, no sobre las deudas, ni sobre cuán profundo era el agujero. Dejé mi bolso y la seguí. ¿Fue por las facturas?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Mamá se ocupó limpiando un mostrador que ya estaba limpio. «No es nada de qué preocuparte, cariño», dijo demasiado rápido. «Ve a descansar. Has estado trabajando muy duro». Abrí la boca para discutir, pero me detuve. El peso en mi pecho aumentaba cada día. Pero cada vez que intentaba hablar de ello, me sentía como si estuviera en arenas movedizas. Una semana después, llegó otra llamada. Esta vez lo recogí. «¿Lily Reynolds?» Una voz profunda y aburrida crujió a través de la línea. «Soy Allie Collections. Le llamamos por un saldo pendiente asociado con su dirección». Me quedé helado. Yo no soy responsable de esas deudas. Tartamudeé. El hombre no perdió el ritmo. Tal vez no legalmente, pero figura como contacto secundario. Si el pago no se realiza pronto, las acciones se intensificarán. Colgué. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me escapa. ¿Contacto secundario? ¿Cuándo me habían incluido así? Entré furiosa a la cocina, donde papá estaba sentado con una cerveza en una mano y el control remoto en la otra, cambiando perezosamente de canal. ¿Me lo ibas a decir?, pregunté. Mi voz temblaba. Apenas me miró. ¿Decirte qué? ¿Que pusiste mi nombre para tus deudas? Que los cobradores me están llamando ahora. Gruñó, dejando su cerveza con un ruido sordo. Vives aquí. Eres parte de esta familia. También es tu responsabilidad. Di un paso atrás, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. ¿Mi responsabilidad? Susurré. Dejé la universidad por ti. Vacié mi futuro por ti. Papá se puso de pie de repente, elevándose sobre mí, con la cara roja. ¿Crees que eso te hace mejor que nosotros? ¿Crees que eres un santo porque gastaste unos cuantos dólares? Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Mamá entró por la puerta, mirándonos a nosotros como un ciervo atrapado por los faros. «Lily, por favor», dijo en voz baja. «Estás molestando a tu padre». Dejé escapar una risa amarga. ¿Molestarlo? Lo único que había hecho era limpiar sus desastres, arreglar sus errores y sonreír. Y aún así, de alguna manera, yo era el villano. Cogí mi chaqueta del gancho junto a la puerta. «Voy a salir», murmuré, con la voz entrecortada. Papá me ladró. «No te molestes en volver si vas a actuar así». La puerta se cerró de golpe detrás de mí, haciendo vibrar el marco. Caminé sin rumbo por las calles cada vez más oscuras, mientras las farolas parpadeaban en lo alto como luciérnagas moribundas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la traición se estuviera filtrando en mis huesos. ¿Cómo podían mirarme a los ojos y actuar como si les debiera más? ¿Cómo podrían usar mi amor, mi lealtad,
como arma contra mí. Me dejé caer en un banco fuera de la gasolinera y miré fijamente el asfalto agrietado. Esto no era familia. La familia no destripó tu futuro y luego te escupió por sangrar. Saqué mi teléfono del bolsillo y revisé viejos correos electrónicos de universidades, cartas de aceptación, ofertas de becas, todas las cosas que había intercambiado como si fueran fichas de póker. ¿Para qué? Sonó otra llamada. Número desconocido. Sin pensarlo respondí. Esto es IEC Elections, zumbó la misma voz aburrida. Aviso final antes de emprender acciones legales. Colgué sin decir una palabra, y la finalidad de todo se estrelló contra mí como un maremoto. Esto era más grande que las facturas impagas. Se trataba de confianza, amor y lo fácil que era perder ambos cuando el dinero entraba en la ecuación. Me recosté en el banco, mirando el cielo magullado. Y por primera vez, un pensamiento se instaló en mi mente, tranquilo y feroz. No voy a volver a salvarlos. Esta vez no. Y en lo más profundo de su ser, algo empezó a cambiar. Algo que ninguna cantidad de culpa o vínculos de sangre podría deshacer. El precio del silencio ya estaba pagado. Y ahora les había llegado el momento de afrontar el coste. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de papá gritando de nuevo en el teléfono. Era como vivir dentro de una zona de guerra, donde cada mañana comenzaba con fuego de artillería. Su voz resonó a través de las delgadas paredes de la casa, fea y aguda. Te dije que estamos trabajando en ello. Deja de acosarnos. A continuación llegó la voz de mamá, quebradiza y quebrante. No, por favor, danos un poco más de tiempo. Tenemos familiares que nos ayudan. ¿Familia? La palabra hizo que se me revolviera el estómago. Me tapé la cabeza con la manta y cerré los ojos con fuerza, como si esconderme fuera a hacer que todo desapareciera. La deuda, las promesas incumplidas, la montaña de culpa que me oprimía. Cuando me arrastré escaleras abajo, la cocina parecía la escena de un crimen. Había billetes esparcidos por la mesa, cables telefónicos enredados y notas adhesivas con garabatos frenéticos pegados en todas las superficies. Mamá estaba parada en el mostrador, sosteniendo una taza de café frío, con el rostro pálido demacrado. «Lily», dijo en voz baja, sin darse la vuelta. «¿Puedes sentarte?» Se me erizó el pelo de la nuca. Nunca nada bueno siguió ese tono. Saqué una silla y me senté. El asiento de madera estaba frío contra mi piel. Respiró hondo y finalmente me miró. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Están amenazando con emprender acciones legales», susurró. «Si no hacemos un pago pronto, empezarán a embargar los salarios, tal vez incluso recuperar el coche». No dije nada. Mamá dejó su café con mano temblorosa. «Estábamos pensando que tal vez podrías». «No», dije, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar. Su boca se cerró de golpe por la sorpresa, como si ni siquiera hubiera considerado la posibilidad de que yo dijera que no. «Ya di todo lo que tenía», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «No me queda nada». Mamá parpadeó rápidamente, como si intentara apartar la realidad que tenía delante. «Pero ahora estás trabajando, ¿verdad? Aunque sea un poco. Todo ayuda». La miré fijamente, atónito. Qué fácil le resultó seguir buscando más, incluso cuando ya no quedaba nada que tomar. «Estoy ahorrando para un apartamento pequeño», dije, tragándome el nudo que se me formaba en la garganta. «Estoy tratando de empezar de nuevo». Mamá sacudió la cabeza lentamente, con la decepción reflejada en su rostro. «¿Empezar de nuevo, Lily? Somos tu familia. No le das la espalda a la familia». Me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. «Me diste la espalda en el momento en que agotaste mi futuro sin siquiera decir gracias», espeté. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y feas. Mamá abrió la boca para responder, pero el teléfono volvió a sonar, cortando la tensión como una cuchilla. Ella lo cogió sin siquiera mirarme. «¿Hola?», respondió ella sin aliento. Una pausa, luego su rostro se arrugó. «No, no podemos pagar ahora», dijo con voz temblorosa. «Pero mi hija nos está ayudando. Ella es responsable. Ella arreglará esto». Me quedé allí congelada, escuchándola vender mi vida, una frase a la vez. Cuando finalmente colgó, se volvió hacia mí, agotada pero expectante. «Tú ayudarás, ¿verdad?». No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí por la puerta principal. Afuera, el sol de última hora de la tarde se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la acera agrietada. Todo parecía roto. Nuestra casa, nuestras vidas, incluso la luz. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria.
El saldo fue lamentable. Apenas alcanzaba para 2 meses de alquiler si tenía cuidado. Pensé en todos los turnos que había elegido, en todas las noches que había pasado limpiando mesas y empacando comestibles hasta que me dolían los pies, y todavía pensaban en mí como una solución para caminar, no como una persona. Al día siguiente, mamá volvió a acorralarme. No entiendo por qué los cobradores siguen llamando, dijo, retorciéndose las manos. Usaste tu fondo universitario para ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todavía nos persiguen? La miré fijamente durante un largo momento y fue entonces cuando lo supe. No tenían idea de cómo funcionaba el dinero. No tenían ningún plan. No habían usado mis ahorros sabiamente. Lo habían arrojado al pozo sin fondo de viejas deudas, cargos por pagos atrasados, multas y gastos imprudentes. Pensaron que me podrían ordeñar para siempre. Pensaron que yo era interminable. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados. Tal vez, dije lentamente, porque no importa cuánto doy, nunca es suficiente para arreglar un sistema que ya está roto. Mamá parpadeó y la confusión nubló su rostro. Lily, no. Interrumpí. ¿Quieres saber por qué los cobradores siguen llamando? Porque tirar dinero a un barco que se hunde no evita que se hunda. Solo retrasa lo inevitable. Ella abrió la boca para discutir, pero levanté una mano para silenciarla. No soy una curita, dije, con la voz temblorosa por la ira y la angustia. No soy un préstamo que nunca planeas pagar. No soy el plan de rescate que retiras cada vez que te equivocas. El rostro de mamá se arrugó. Se hundió en la silla más cercana como si sus piernas no pudieran sostenerla más. No sentí satisfacción, solo una infinita tristeza dolorosa. «Eres mi hija», susurró. Asentí lentamente. «Sí», dije en voz baja. «Y se suponía que debías protegerme, no usarme». Y con esas palabras, un muro que ni siquiera sabía que todavía estaba entre nosotros finalmente se hizo añicos. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida, ya no cargaba con una culpa que no era mía. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero ajuste de cuentas ni siquiera había comenzado todavía. El silencio después de esa confrontación se prolongó durante días, pesado y tenso como una banda elástica demasiado apretada. Al principio, casi se sentía en paz. Nada de comentarios pasivo-agresivos por parte de papá. No te sientas culpable por parte de mamá. Ninguna llamada de cobrador respondió en frenéticos susurros. Pero debajo del silencio, algo se estaba pudriendo. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina completando solicitudes de empleo en mi computadora portátil destartalada, papá llegó tarde a casa, lleno de humo de cigarrillo y frustración. Arrojó una pila de sobres sobre el mostrador, con un sonido agudo y definitivo. «Más avisos», murmuró sin mirarme, como si fuera culpa mía que el mundo esté manipulado. No dije nada. Seguí escribiendo, las teclas haciendo ruido con fuerza en el silencio sofocante. Papá abrió una cerveza, se dejó caer en una silla y me miró por encima del borde de la botella. «¿Podrías ayudar más?», dijo, finalmente, en voz baja y acusatoria. Cerré la computadora portátil con cuidado y encontré su mirada de frente. «Ya tengo 2 trabajos», dije con calma, «y te di todo lo que tenía». Papá se burló y sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo egoísta que estaba siendo. «Estás viviendo bajo nuestro techo, comiendo nuestra comida. ¿Crees que eso es gratis?». Parpadeé, atónita por la audacia. El techo que había ayudado a salvar. La comida pagada con los restos de dinero que logré conservar después de cubrir sus facturas durante meses. Mis manos se cerraron en puños en mi regazo. «No soy tu cobrador de deudas», dije con la voz tensa. «Y yo no soy tu plan de jubilación». Papá golpeó la cerveza con tanta fuerza que la espuma se derramó por encima. «Pequeño mocoso desagradecido», espetó, «después de todo lo que hemos hecho por ti». Una risa hueca escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla.